Hermanos, quiero continuar un poco o extender algo del sermón pasado, de la prédica pasada que estuvimos hablando de la obediencia, ¿verdad? Algo que es bien importante para la vida del cristiano, y algo que vamos a hablar hoy va muy abrazado de esta actitud de ser obediente, ¿verdad? El ser obediente y la necesidad y la importancia de conocer y entender por qué somos obedientes, ¿no? Conocer la razón y tener un entendimiento de por qué debemos de ser obedientes. Esto es importante. Y es necesario, hermanos, tener una comprensión. Es necesario saber por qué lo hacemos. Esto es muy importante, el saber por qué obedecemos, porque de ahí va a depender muchas cosas. De ahí va a depender si lo hacemos como un estilo de vida o si lo hacemos por una razón en particular. La razón de por qué lo hacemos es muy importante. Y hoy les pregunto para que analicemos un poco: ¿por qué eres obediente a Dios? ¿Por qué obedeces? Analízalo un poco, piénsalo un poco. ¿Qué te impulsa a obedecer? ¿Qué te impulsa a estar aquí? ¿Qué te impulsa a seguir sus mandamientos? ¿Saben? Pueden ser muchas razones, pero una de las razones que en lo particular a mí me ha impactado, y la razón por la que yo obedezco a Dios, es porque de Él depende todo lo que soy yo. De Él depende todas mis decisiones. De Él depende toda mi vida. Hay un conocimiento en mi vida de que yo sé que de Él dependo, de que Él me ha dado todo, de que de Él soy y de que por Él estoy aquí, ¿no? Él es mi sustentador y lo he podido ver. Él me ha llenado de gracia y lo he podido ver. De Él se ha reflejado la misericordia de un pecador como yo al alcanzarme. Y esa gracia, esa misericordia me ha impulsado a obedecer lo que yo hago, ¿verdad? Obedecer su palabra, porque de Él dependo en todo. Y el yo no obedecer, así como yo dependo de Él, el yo no obedecer me pone en peligro de no estar bajo su sombra, bajo sus manos, bajo su protección. Y es una obediencia con temor, pero una obediencia de amor también. Y cuando entendemos esto, familia, esta actitud de que de Dios dependemos, la obediencia se convierte en un estilo de vida y no en una reacción temporal. La obediencia se convierte en un estilo de vida. Lo llevamos a cabo porque comprendemos quién es Dios. ¿Y saben por qué lo digo? Porque hay muchas personas que pueden obedecer a Dios esperando algo a cambio, o pueden obedecer a Dios en una situación temporal por miedo a algo, porque alguien les dijo algo, porque necesitan restaurar algo, y entonces obedezco a Dios, pero no es un estilo de vida. Para que la obediencia se efectúe y sea un estilo de vida, tiene que haber una comprensión de quién es Dios y por qué lo hago. Y esto es lo que quiero hablar hoy. Pero saben, hermanos, ciertamente el comprender que por medio de la obediencia obedecemos, y por medio de la obediencia glorificamos a Dios y de Él recibimos recompensa. Esto es bien importante entender también, que la obediencia, cuando tú obedeces a Dios, glorificas a Dios y de Él recibes recompensa. ¿Cuántos lo creen? La obediencia no solo te afecta a ti, que es ya bien importante, te ayuda, pero a través de la obediencia glorificas a Dios y recibes recompensa. Y saben algo interesante, esto viene en el verso 22 de Colosenses 3. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sirviendo a Dios, temiendo a Dios. El obedecer, hermano, es saber que vamos a glorificar a Dios. ¿Y saben algo interesante? Dios no tiene que ser glorificado porque necesite Él ser glorificado. Nosotros, al obedecer a Dios, no aumentamos la gloria de Dios. Dios es ilimitadamente glorioso. Nosotros, al obedecer, no es que Dios crece en gloria, Él ya lo es. Dios es todo gloria, Dios es todo conocimiento, Dios es todo amor.
Pero cuando nosotros glorificamos a Dios a través de la obediencia, estamos diciendo que a través de nosotros obedecer, otros miran y glorifican el nombre de Dios. Y Dios es exaltado, ¿verdad? Dios es glorificado. Y se habla bien de Él a través de la obediencia también. Repito, no porque Dios lo necesite, porque Él ya es eternamente glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando obedecemos, entendemos que a quien agradamos es a Dios mismo. Esto es importante tener en mente. Que cuando usted obedece, tiene que saber que a quien agrada es a Dios antes que a cualquier otra persona. El enfoque tiene que estar bien puesto cuando obedecemos. Cuando usted obedezca, hermano, cuando usted haga algo por Dios, recuerde bien que lo que está haciendo es para glorificar a Dios. Porque si su enfoque está puesto en glorificar o tener contento a alguien más, el enfoque estará mal puesto y tendremos problemas. Pablo enfatiza que todo lo que hacemos tiene que ir acompañado de una comprensión de para quién lo hacemos. Repito esto porque es bien importante. Todo lo que hagamos y todo lo que obedezcamos tiene que ir acompañado, abrazado de una comprensión, un entendimiento de para quién y por qué lo hacemos. Dice el versículo 23 de Colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Qué es de corazón? Con sinceridad, como para el Señor. Esto es clave, como para el Señor. Todo lo que hagas, como para el Señor. Todo lo que pienses, como para el Señor. Todo lo que entiendas y quieras emprender, hazlo como para el Señor. Esto es clave, hermanos. Como para el Señor y no para los hombres. Y aquí en el 24 viene una palabra clave. ¿Están conmigo? El 24 dice sabiendo. Esta palabra es importante. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Va acompañado, estarán de acuerdo conmigo, de un conocimiento y una comprensión. Dice: todo lo que hagáis, hazlo para Dios y no para los hombres, sabiendo de quién recibes la recompensa. El saber es comprender que todo lo que hago tiene que estar de acorde a lo que Dios espera de mí. ¿Saben? Si algo nos ha hecho mucho daño hoy en día, hermanos, es buscar la aprobación de todo el mundo antes que la aprobación de Dios. Nos ha hecho mucho daño eso. ¿Por qué? Porque esto nos hace que hagamos las cosas sabiendo, o más bien, no sabiendo para quién la hacemos. Porque si entendemos y sabemos para quién lo hacemos, todo el enfoque cambia totalmente. Todo lo que hacemos cambia totalmente si entendemos para quién y de quién recibimos recompensa. Desafortunadamente hoy en día la gente lo hace puesto los ojos en el hombre y no en Dios. Todo lo que hacen lo hacen para agradar a alguien, para agradar a algún amigo, para agradar a algún familiar, para agradar a algún ministro o para agradar a algún esposo, alguna esposa, ¿verdad? Y el enfoque está mal dirigido. Y esto nos hace mucho daño. ¿Saben? Esperar recompensa del hombre es placentero, pero es peligroso. Esperar recompensa es muy placentero, pero es muy peligroso. ¿Saben por qué es placentero? Porque es algo que podemos ver. Es algo tangible. Que cuando hacemos algo y alguien nos dice lo hiciste bien, nos hace sentir bien. ¿Saben? La gente le gusta que le digas que lo haces bien. Yo no creo o no he visto a alguien que le digas que lo hace bien y se moleste. Al contrario, es agradable que te digan muy bien hecho o lo hiciste excelente, ¿verdad? Y no estoy diciendo que esté mal que te lo digan, pero
Esto es peligroso cuando toda nuestra vida se basa en ser calificados por el hombre. Porque es muy bueno en el momento, pero hay un peligro. ¿Qué creen? Un día te dicen bien hecho y un día no te lo dicen. Un día te dicen muy bien y el otro te dicen mal hecho. Un día te sientes bien y un día no te valoran. Un día te esfuerzas totalmente y se agradan de ti, pero un día te esfuerzas totalmente y ni te ponen atención, ¿verdad? Porque la gloria del hombre es así, es pasajera, viene y se va. Entonces, cuando nuestra obediencia está enfocada en agradar al hombre, es peligroso, porque el hombre nos va a fallar. El hombre nos va a fallar. El familiar nos va a fallar. El pastor les va a fallar. La iglesia te va a fallar. Somos hombres. No pongas tu centro, no pongas tu obediencia allí, porque va a haber error, ¿saben? Donde hay personas, hay fallas. Donde hay personas, hay pecado. Donde hay personas, hay errores. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, ¿verdad? Entonces esto es lo que Pablo está tratando de hacerle saber a la gente. Hey, todo lo que hagas, ten cuidado donde pones tu enfoque. Ten cuidado donde está el fundamento de tu impulso a hacer las cosas. Que tu obediencia no esté enfocada en agradar a otros. Que todo lo que haces, familia, que todo lo que emprendes para hacer, que tu ministerio que tienes no lo hagas para ser agradable o que el otro se agrade, porque te pueden fallar. Pero todo lo que hagas, dice Pablo, hazlo como para Dios. Y esto es bien importante. Muchos estamos viviendo en esta dependencia de lo que los demás digan. ¿Y saben el peligro de esto? Llega un punto donde nos creemos lo que nos dicen. Cuando hacemos todo por los demás, lo que ellos opinen de ti puede ser lo que tú creas que eres. Si a ti te dicen, no, es que tú no eres bueno en esto, y el otro te dice, no, es que tú no eres bueno en esto, no, tú no sirves para esto, tú no lo armas para esto, como dicen, ¿va? Llega un punto donde si te crees todo lo que te etiquetan, al final creerás que lo eres. Pero tengamos mucho cuidado. No te mires a ti mismo como los demás te miran. No te mires a ti mismo ni siquiera como tú mismo te miras. Es peligroso. Mírate a ti mismo como Dios dice que eres, como Dios dice que puedes ser, como Dios dice que puedes llegar a ser. Cree en lo que Dios dice de ti y espera en Él. No lo sé ustedes, hermanos, pero en 1 Pedro 2:9 dice que aquellos que hemos creído en Jesús, linaje escogido somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que Dios ve de nosotros es muy diferente a lo que las personas nos etiquetan o lo que yo puedo creer de mí mismo. Reflexión: ¿qué crees de ti misma? ¿Cómo te ves? ¿Qué piensas que eres? A muchos ya se etiquetan diciendo, no, yo no puedo hacer esto, o yo soy malo para esto, o yo no puedo estar en la iglesia porque soy así, no me aceptan, la riego, cometo muchos pecados. No se trata de cómo te vean la iglesia, cómo te ve el ministro, ni siquiera cómo te ves tú mismo, porque la palabra dice que aquellos que hemos creído en Jesucristo somos escogidos, somos un real sacerdocio. ¿Qué es esto? ¿Qué es un real sacerdocio? Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios libremente, ¿verdad? Somos una nación separada, somos un cuerpo separado por Cristo y somos un pueblo adquirido de Dios mismo. Tenemos un valor que Dios nos ha dado.
saben, es importante saber para quién hacemos las cosas, porque las personas un día te pueden celebrar y el otro día se olvidan de ti. Creo que más de uno ha experimentado algo así, donde haces algo fuerte por alguien, por un familiar, te desgastas esperando respuesta de él, y ¿qué crees? Te fallan. Y puedes tomar una actitud de, ¿sabes qué? Ya no lo voy a volver a hacer, porque todo mi impulso estaba basado en una respuesta de alguien más que no recibí como yo creía. Pero cuando tu impulso por ayudar a esta persona está basado en la recompensa de Dios, así te fallen, tú sabes para quién lo haces. Y así te fallen, tú sabes de quién recibes recompensa. Así te fallen y no recibas lo que esperabas de esa persona, recibirás algo mucho más grande de Dios, porque sabes para quién lo haces. He visto mucha gente lastimada por poner su enfoque en un lugar equivocado. Mucha gente lastimada por poner su obediencia, su fundamento en la familia. Hermanos, discúlpenme, ¿verdad? Pero no hagas las cosas no más por tu familia. Haz las cosas primeramente para agradar a Dios antes que agradar a tu familia. Es difícil esto, porque tu familia es lo segundo más preciado que tienes en esta tierra. Creo que están de acuerdo conmigo. Yo hago todo, yo me muevo, trabajo por mi familia, porque es algo precioso que Dios me ha dado. Pero si tu enfoque está en hacer todo primero por la familia, poniendo primero a ellos antes que a Dios, hay un peligro. ¿Cuál? Una, no estás obedeciendo lo que Dios te ha mandado. Y dos, si te quedan mal, te vas para abajo. No pongas ni siquiera tu enfoque, ¿verdad?, en tu trabajo, en alguna persona, en algún jefe, en la iglesia. Ojo, hermanos, y esto es peligroso, porque la iglesia está relacionada como vemos a Dios. Cuando hablamos de Dios, automáticamente pensamos en la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia pensamos en Dios, pero son cosas diferentes. Dios es Dios y la iglesia es su pueblo. La iglesia es imperfecta, Dios es perfecto. Dios tiene misericordia y cumple sus promesas, la iglesia es imperfecta aún. La iglesia está en un camino, falla. Y cuando hablo de la iglesia me refiero a las personas. Cuando ponemos nuestro fundamento de nuestra obediencia porque en la iglesia me gusta como es, noticias, la iglesia también puede fallar. El pastor puede fallar, el líder que está contigo te puede fallar, pero eso no te debe de derrotar, porque tu obediencia está primero en Dios, ¿verdad? Y saben, cuando entendemos esto, cuando hacemos las cosas como para Dios, esto produce dos cosas. Y entro a mi segundo encabezado. Esto produce excelencia y produce temor. Cuando haces las cosas para Dios, produce temor que te evita cometer errores, y excelencia que te ayuda a hacer las cosas bien. ¿Sabían? Cuando haces las cosas para Dios, te esfuerzas en que salgan bien. ¿Saben por qué? Porque el estándar sube totalmente. Ya no lo haces para alguien terrenal, sino lo haces para Dios. Es un estándar alto que quieres cumplir. No importa para quién lo haces, Dios está allí. Saben, esto es interesante porque si haces las cosas para las personas, digamos en el trabajo, es un estándar chico. ¿Por qué? Porque solamente te lo haces bien cuando estás en el trabajo, o solamente lo haces bien cuando está el jefe. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que están bien a gusto y nomás llega el jefe y agarran los papeles como que están trabajando? Y ya vi varias risas por ahí. ¿No soy el único? No, ¿verdad? Nos ha pasado que estamos ahí platicando y ¡ay, viene el jefe! La computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos quedar bien con el jefe, ¿no? Nos está viendo el jefe. Pero cuando no está, ¡ay, a gusto otra vez! Es un estándar muy chico. Pero cuando entendemos que las cosas las hacemos para Dios, no importa si está o no está el jefe. No importa si está o no está el compañero. No importa si alguien me ve o no me ve. No importa si estoy escondida, si mi esposo no sabe. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Hay un estándar muy alto encima de ti y esto requiere temor y requiere excelencia.
Cuando tú vas a hacer las cosas, sabes que hay un Dios que está allí, aunque no haya nadie. Y esto hay un temor en ti que quieres hacer las cosas bien. Es bien importante. Si haces las cosas para tu familia, esté o no esté tu familia, sabes que está Dios allí. En la iglesia, esté o no esté tu líder, esté o no esté el hermano, esté o no esté el pastor, haces las cosas bien porque Dios está allí. Para Dios, donde quiera que estés, va a haber excelencia porque Dios está allí. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Él está en tu trabajo. Sí, hermanos, en ese momento donde tal vez sientes que ya no hay nadie, Dios está allí. Él está en tu casa, exactamente cuando crees que se fue el esposo, ¿verdad? Y estás ahora sí sola. O cuando se fueron los hijos y dices, por fin. O cuando se fue la esposa y dices, por fin estoy solo. Dios está allí. ¿Para quién lo hacemos? Dios nos dice en Mateo 25:35. A veces podemos pensar en esto antes de leerlo. A veces podemos pensar, bueno, yo he hecho las cosas en la iglesia, he trabajado duro, me he enfocado, ¿verdad? He servido donde quiera. Y a veces cuando estamos en un lugar donde ya no está la iglesia, donde ya no está alguien que nos vea y vemos al necesitado, entonces decimos o se nos olvida que también en el necesitado Dios está allí. Ahora sí, Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Nosotros diremos, le preguntaron, ¿y cuándo te vimos forastero y recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él nos dice, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y aquí entra, hermanos, el servicio a los demás. Cuando servimos a la iglesia, cuando servimos al prójimo, cuando amamos a nuestra esposa, cuando respetamos y amamos a nuestro esposo, Dios nos dice, cuando amaste a tu esposa, me amaste a mí. Cuando respetaste a tu esposo, lo ayudaste en lo difícil, estuviste con él, estuviste conmigo. Cuando educaste a tus hijos de la manera que dice la palabra y no de acuerdo a tu sabiduría, lo hiciste conmigo. Cuando no tomaste lo que no debías de tomar en tu trabajo, cuando trabajaste a pesar de que nadie te miraba, lo hiciste para mí. Cuando serviste en la iglesia aunque tu líder no lo reconoció, cuando serviste en la iglesia aunque el pastor ni cuenta se dio, lo hiciste para mí. ¿Ven cómo esto aplica en el servicio a los demás? ¿Por qué? Porque sabemos para quién lo hacemos y sabemos quién está allí. Por otro lado, evitamos cometer errores porque sabemos que de igual manera a quien ofendemos es a Dios. Antes podíamos desobedecer a nuestros padres, pero ahora entendemos que al desobedecer a nuestros padres, desobedecemos o me equivoco, hermanos. Dios nos mandó a obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Dios nos mandó a obedecer a los ministros, a la iglesia, a nuestro líder, a nuestros hermanos. Nos mandó a amar a nuestros hermanos, porque cuando amamos a nuestros hermanos, amamos a Dios. Lo habla Juan, Corintios, primera y segunda de Juan. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. ¿Y saben algo bien importante? A la gente lo podemos engañar, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. La gente ve lo que reflejas, pero Dios ve lo que escondes. La persona, tu familia, tus amigos ven lo que tú reflejas,
pero Dios ve lo que tú escondes. Todo lo que hagas, recuerda para quién lo haces y de quién recibes recompensa. Y termino con esto. Todos tus esfuerzos, tus sacrificios, tus luchas, quizás nadie las ve, hermano. Quizás nadie la está viendo lo que estás haciendo. Quizás nadie te está valorando y te está aplaudiendo y te está diciendo bien hecho. Y tú estás pensando si deberías de continuar o no continuar. Pero yo te digo hoy, Dios está allí y Dios conoce lo que estás haciendo. Dios conoce lo que escondes. Dios conoce la intimidad donde lloras con Él. Dios está allí y de Él recibes la recompensa. Ahora entiendo por qué Pablo animaba en vez de quejarse en la tempestad. ¿Se han preguntado por qué por qué Pablo animaba tanto en la tempestad en vez de quejarse? Porque él tenía una comprensión de para quién lo hacía. Yo creo que cualquiera de nosotros, incluyéndome, tal vez hubiera una queja al decir: mira todo lo que yo estoy haciendo, estoy predicando y estoy encarcelado y ni siquiera la iglesia viene a verme, ¿verdad? Pero Pablo decía, los animaba, los exhortaba a mantenerse en el camino cuando él estaba encarcelado. Cuando él estaba encerrado, animaba. Cuando él estaba en una situación difícil, animaba. Cuando él estaba batallando, levantaba la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué había en Pablo? Una comprensión de para quién lo hacía. Y él dice: para mí, muy conocido verso, el morir es ganancia. Para mí el irme es ganancia, porque mi enfoque está en Dios. Y yo sé que aunque recibo recompensa de ustedes, y de hecho lo habla en Tesalónica, les expresa la gratitud a los tesalonicenses de cómo lo han abrazado, pero él no lo hace por esto, sino él comprende que la recompensa más gloriosa de sus heridas, la recompensa más gloriosa de su encarcelamiento, la recompensa más gloriosa de tu esfuerzo, de su esfuerzo por la gente, por la iglesia, viene de Dios. Y él decía: para mí el morir salgo ganando, porque la recompensa que me espera no se compara a los mejores abrazos y a los mejores aplausos de toda la iglesia, de toda la gente en esta tierra. Tan solo una pizca de la presencia de Dios vale más que 1000 aplausos, 1000 likes, millones de bien hecho. Estar en la presencia de Dios no se compara con nada terrenal. ¿En qué está puesta tu obediencia, tu recompensa? Hermanos, si te sientes despreciado y no valorado en tu esfuerzo, aunque sientas que estás dando todo, pero sientes que nadie te valora, el problema más que estar en la gente está en tu enfoque. Déjame repetirlo esto. Si te sientes no valorado, si te sientes que no estás recibiendo lo que debes de recibir, el problema no está tanto en que la gente no te lo esté dando, pero que está mal puesto tu enfoque. Porque cuando tu enfoque está en Dios, haces las cosas con excelencia aunque no recibas nada. Haces las cosas con todo el corazón aunque no te aplaudan. Y este debería ser el enfoque de cada uno de nosotros, familia. Porque cuando está en Dios, así te falla el esposo, así te falla la esposa, así te falla la iglesia, así te falla el hermano, así te falla el jefe, así te fallen tus hijos, así te falla la economía, así te falla la atmósfera, el clima, el lugar, la salud, Dios sigue siendo fiel. Y Dios jamás te va